Este nuevo episodio de Hitos de la Historia. Hoy día vamos a conversar sobre un hecho político, muchos dicen, pero es un hecho social también. Es lo que habla este libro. Vivencia política social, vivencia de un hombre que estuvo al interior del poder durante 2019 hasta 2020 aproximadamente, y que relata en este libro, que se llama La Vuelta Larga, su crónica personal, como dice el título, crónica personal de la crisis de octubre. Gonzalo Blumel es autor de este libro. Él fue ministro, de hecho, del expresidente Piñera, es ingeniero civil en medio ambiente, máster en ciencias, y además una figura política conocida durante ese momento. El libro, que lo recalco acá, es de Ediciones UC y, como dice el círculo arriba, es uno de los más vendidos de la editorial de la Universidad Católica. Estamos junto a Gonzalo para conversar sobre este libro. ¿Cómo estás, Gonzalo? Bienvenido. Hola Armando, un gusto saludarte, gracias por la invitación. Bueno, al inicio siempre le preguntamos a los autores cuál es la motivación para escribir un libro. En tu caso, hay muchas motivaciones para escribir este libro, pero ¿en qué momento dice, sabes qué, ha pasado un tiempo desde que ocurrieron los hechos? ¿En qué momento decides primero escribir el libro y luego publicarlo? Mira, la verdad, yo me puse a escribir este libro, los primeros párrafos, las primeras ideas, ¿no? El primer boceto, una o dos semanas después de haber dejado el gobierno. Yo era ministro del Interior a mediados del año 2020, yo salí a fines de julio de ese año y había pasado la parte más fuerte del estallido, estamos todavía con la pandemia también en una etapa muy difícil. Me tocó salir en el cambio de gabinete que hizo el presidente Piñera después del primer retiro, que fue, desde un punto de vista político, una derrota muy grande para el gobierno, y uno como ministro del Interior tiene que asumir la responsabilidad y me tocó salir. Eh, y a los pocos días, una o dos semanas después, me puse a escribir sin tener muy claro para dónde iba, ¿no? En ese momento no tenía, digamos, alguna certeza o un plan tan bien definido que esto iba a terminar en un libro y cuáles eran las características particulares que tiene este libro. Pero fíjate que me pasó una cosa, que cuando salí como muy cargado con la idea de que el periodo que me había tocado vivir, y fundamentalmente la etapa del estallido y el acuerdo constitucional del 15 de noviembre del año 2019, que fue lo que abrió después todos estos procesos constituyentes, habían sido periodos desde el punto de vista de la historia, y a mí me gusta harto la historia, súper relevantes, ¿no? Más allá de la valoración que cada uno puede tener, son de esos momentos que en la historia ocurren cada, no sé, pues, 20, 30, 40 años y que definen de una u otra manera la fisonomía de los países, para bien o para mal. Y me pareció que por la posición en que estuve, por haber estado ahí literalmente en el frente, digamos, en el frente de combate, por decirlo de alguna manera, eh, tenía un cierto sentido ponerse a escribir lo que me tocó vivir. Y esa es la razón fundamental. Después, obviamente, ya uno empieza como a calibrarlo mejor y aparecen otras razones, desde las más personales, más internas, casi terapéuticas, ¿no? Hasta razones más políticas y de poder dar cuenta también, que es una cuestión que yo me fui dando cuenta a medida que iba escribiendo el texto, de dar cuenta de lo que se hizo y por qué se hizo, las razones y la forma en que se tomaron las decisiones y los fundamentos que habían detrás, que muchas veces la gente no las conoce, y bueno, tratar de explicar eso también me parecía que era algo importante. Es interesante analizar, porque uno con el libro, pareciera que fuera como mucho tiempo atrás. No sé si te ha pasado eso, Mm. porque a Sí, mí me pasó leyendo el libro que es como si fuera, no sé, una década atrás lo que pasó y fue hace pocos años. Pero tú venías ahora ya han pasado casi 5 años ya. claro, claro, por todo el tema bueno, todas las cosas que han pasado además con el tema político. Pero tú venías de Sí. antes, es decir, tú ya habías trabajado con Sebastián Piñera, tu mundo también había venido desde la gestión de los asesores. ¿Cómo llega tu mente, tu espíritu, tus ideas a ese perdón, a ese segundo gobierno de Sebastián Piñera antes del estallido? ¿Cómo era tu mirada? ¿Qué proyección tenías cuando inició ese segundo gobierno? Es que mira, la verdad, yo no vengo de una matriz químicamente pura en términos políticos, en el sentido de ser alguien que partió desde muy joven en la juventud de algún partido o en las dirigencias políticas universitarias, para nada. En mi familia sí había mucha conciencia política, en mi casa se hablaba de política,
En mis antepasados familiares hubo mucha política, ¿no? Mi tatarabuelo era Enrique Maquiver, que fue un político importante del siglo XIX y de la primera mitad del siglo XX, fundador del Partido Radical, parlamentario, exministro. Pero la verdad yo no, lo mío era más bien, yo tenía una inquietud por lo público, una beta más bien como de servicio social, y de hecho mi primera experiencia con lo público fue en Futrono, en la comuna Futrono, donde yo llegué a trabajar por un programa de servicio público que se llamaba Joven al Servicio de Chile, y trabajé ahí en la municipalidad como SECPLAC, como secretario de planificación durante 3 años. Y después, y me encantó y me enamoré del trabajo público, el servicio público, y descubrí que hacer bien las cosas puede cambiar la vida para bien a mucha gente y hacerlas mal puede también causarle un gran perjuicio a la gente. Y eso obviamente me marcó mucho. En una municipalidad chiquitita, además la relación con los vecinos, con quienes componen la comunidad es muy directa, ¿no? Pero después yo seguí una formación profesional más entre académica y de políticas públicas, no tan política como tal, ¿no? Eh, de hecho, me fui a estudiar a Inglaterra, volví, entré a un centro de estudio a trabajar, y llegué de la mano de Cristian Larroulé como jefe de gabinete, ya como quien dice, la actividad política más pura, el año 2010, el primer año del gobierno del presidente Sebastián Piñera, porque Cristian Larroulé asumió como ministro secretario general de la presidencia y me llevó como jefe de gabinete. Y ahí progresivamente empecé a meterme, digamos, en los intestinos de la sala de máquinas de la política en el Palacio de la Moneda, y terminé a fines de ese primer gobierno de Sebastián Piñera como jefe de su equipo de asesores, del segundo piso que se llama. Y posteriormente terminó el gobierno y el presidente Piñera, cuando sale de su primer gobierno, me invita a trabajar con él en un centro de estudio, en una fundación de estas que hacen los expresidentes, digamos, cuando salen de su cargo, ¿no? De la Moneda. Y ahí ya me tocó meterme mucho más y participar muy directamente en la campaña presidencial del 2017, ser coordinador programático, o sea, estuve a cargo del programa de gobierno, y ahí ya me toca dar un paso al frente, ¿no? Empezar a hacerme más conocido, empezar a tener más figuración pública, que es una cuestión que yo no la tenía como en el radar, dentro de mis posibilidades, se fue dando casi sin darme cuenta, y ya en un minuto cuando me di cuenta ya era un poco irreversible, porque ahí ya el presidente Piñera me pidió que asumiera como ministro de la SECPRE y bueno, después de Interior en la época del 18 de octubre. Pues, así que fue como algo bien progresivo, no tan buscado, que se fue dando y que fue, claro, fue rápido y fue bien intenso. Esa es la verdad. Hay algo en el libro de que uno quizás cuando lo lee rápido no repara, pero en la página 51 hay algo que tú dices que yo creo que es bien interesante para entender lo que ocurrió después en el segundo gobierno de Sebastián Piñera, que es a mediados de 2015, cuando se promulga esta reforma del sistema electoral, que es en el gobierno de Michelle Bachelet. Em, Claro. ¿Cuán impactante fue eso para la política? Pensando en todo lo que tú decías, por ejemplo, el tema de los retiros, el tema de cómo cambió la política después del 18 de octubre también, es decir, cómo la radicalidad se tomó también el Parlamento y otros espacios. Es ahí quizás ese momento, eso cambia, por así decirlo, la forma de hacer política y lo que te tocó también a ti desde el interior del poder. Mira, yo creo, Armando, que obviamente el 18 de octubre no comenzó el 18 de octubre, sino que viene mucho antes. Y creo que no se explica el 18 de octubre sin entender el fuerte y acelerado deterioro de la política en Chile en los últimos 10, 15 años. Y en eso yo creo que esa reforma electoral del 2015 fue bien decisivo, porque esa reforma lo que buscaba era terminar con el sistema binominal, y generar un sistema que fomentara la participación de distintos actores que con el sistema binominal podían estar quedando fuera, ¿no? Lo que es medio discutible, pero un argumento que era atendible, que podía tener algún sentido. Pero el efecto práctico que produjo es que pasamos de un parlamento que tenía 7, 8 partidos con representación parlamentaria a 15 cuando a mí me tocó asumir como ministro de las Express, y hoy día son 20 varios, 21, 22, entre partidos de formación, partidos constituidos. Y eso obviamente hizo todo mucho más complejo, porque este fenómeno de la fragmentación de la política y el discolaje, o sea, en el fondo, esta proliferación de partidos, digamos, donde en el fondo no hay nadie que tenga una mayoría relevante que pueda mover la balanza de un lado para otro, a través de partidos grandes, sino que son más bien tiendas
o partidos pequeños, que algunos pivotean sus votos de un lado para otro y con eso construyen mayoría por un lado para otro, y además con parlamentarios díscolos, ¿no? Que no le hacen caso a los lineamientos de su partido y que, bueno, algunos son tan díscolos que se van del partido, fundan un nuevo partido y van profundizando esta fragmentación. Entonces, tú cuando quieres construir un acuerdo de mediano y largo plazo para mejorar la política o para mejorar las pensiones o para mejorar la salud, la seguridad ciudadana, todos temas fundamentales que la ciudadanía los grita hoy día y llora y le da rabia porque ve que la política no llega a acuerdo en nada. Bueno, eso se explica porque ponerse de acuerdo entre 15, 20, 25 actores es prácticamente imposible, ¿no? Y de hecho, Chile históricamente siempre había tenido entre 5 y 10 partidos y esto cambia con la reforma del año 2015 del segundo gobierno de la presidenta Bachelet. Y esa cuestión hoy día nos tiene sumido en la parálisis total de la política. Si hazte tú hazte la siguiente pregunta. ¿Cuál fue la última gran reforma estructural que se hizo en Chile donde los partidos se sentaron a la mesa y acordaron ya, vamos a hacer esto y esto en cualquier materia? Yo diría que por lo menos 10, 15 años, la última, bueno, estuvo la PGU durante el segundo gobierno del presidente Piñera, pero de ahí hay que irse a la reforma previsional del año 2008, en el primer mandato de la presidenta Bachelet, o incluso las reformas constitucionales del 2005 del gobierno del presidente Lago y el 2003 el auge y así. O sea, en los últimos 10, 15 años prácticamente no se ha hecho nada y en buena medida tiene que ver con la fragmentación y la polarización de la política. Y esa reforma, aunque hoy día muchos hacen los lesos, digamos, esa reforma es gran responsable de que estemos viviendo ese deterioro tan grande de la política y que con justa razón tiene a la gente súper enojada con la política porque ve finalmente que están todo el día discutiendo, peleando y no son capaces de construir el más mínimo acuerdo. Pero es porque las reglas quedaron súper debilitadas, las reglas que facilitan el funcionamiento de la política y los acuerdos. Bueno, estamos hablando con Gonzalo Blume, que es autor de este libro, ahí está, La Vuelta Larga, y que claro, página 135, parte ahí la hora cero, tú lo has denominado así, aparece en el libro la hora cero, y das un detalle pormenorizado de lo que ocurrió ese 18 de octubre, que es un día para muchos histórico desde el punto de vista de lo que pasó ese día y de lo que comenzó a ocurrir en Chile con lo que vino después. Tú lo relatas acá, pero ¿cómo fue el impacto para ti esas primeras horas pensando también en que no había claridad? Es decir, estaban las evasiones del metro, estaba como esta movilización, pero parece que tú varias veces lo dices como que la cuestión se va a negro rápidamente, como que hay un manto negro ahí muy negativo que no va a parar hasta semana después, o incluso algunos dicen que no la pandemia frenó un poco eso, porque la situación no se sabía para dónde iba. Bueno, fue todo muy rápido, esa es la verdad, porque una cosa son las protestas en el metro, las evasiones, que es una cuestión que eh, no era extraño en el Chile pre-18 de octubre, ¿no? Las protestas, las manifestaciones, incluso algunas muy masivas. Hay que acordarse el año 2011, 2012, las manifestaciones estudiantiles, los pingüinos del 2006 con el gobierno primero de la presidenta Bachelet, pero de protestas en el metro, evasiones y saltos a los torniquetes a las 2, 3 de la tarde ese día viernes, a la quema, el incendio de la red del metro en Santiago y ahí posteriormente violencia desatada en prácticamente todas las regiones de Chile, el salto fue gigantesco, ¿no? Y fue una cuestión que pasó de manera muy acelerada, fue una cuestión muy impresionante y de hecho, yo te diría como de las grandes falencias y las grandes frustraciones que yo tengo en lo personal y que debiésemos tener como país, es que habiendo pasado ya casi 5 años de esos hechos gravísimos, todavía no tengamos claridad respecto de qué ocurrió y quién ejecutó, digamos, esos actos tan violentos y tan dañinos, ¿no? Piensa tú que la primera noche, entre el 18 y el 19 de octubre, o sea, estamos hablando de 12 horas, desde las 7, 8 de la tarde hasta las 8 de la mañana al día siguiente, las primeras 12 horas, la red del metro, que en ese momento tenía unas 130, 140 estaciones, las 5 líneas del metro en ese momento, aproximadamente la mitad, como 70, fueron atacadas por hordas violentas que las atacaron y aproximadamente de esas 70, la mitad del total de las estaciones, una docena quedó completamente destruida, ¿no? Fueron incendiadas las estaciones, los trenes y vagones del metro y bueno, y de ahí posteriormente comenzó una ola de saqueos, de violencia, de paralizaciones
y manifestaciones en distintos lugares de Chile, las carreteras, las cadenas logísticas, el abastecimiento, el comercio, las redes de transporte en Santiago y en las regiones, las barricadas, los enfrentamientos con la policía y todo lo que la gente pudo ver, ¿no? Y eso, bueno, paulatinamente fue siendo acompañado de manifestaciones y movilizaciones súper masivas. Y esto que partió el 18 de octubre, bueno, el 25 después teníamos 1 millón de personas en Plaza Italia protestando, digamos, en la práctica contra todos y contra todo, ¿no? Y esto en apenas una semana fue una cuestión muy impresionante y que yo creo ratifica muy elocuentemente lo frágil que puede llegar a ser nuestra convivencia. Y por eso es tan importante, y uno de los mensajes que yo pongo una y otra vez en el libro, es cuidar las bases de esa convivencia, las bases sociales, las bases políticas, las bases institucionales de nuestra convivencia, porque todo hoy día hablamos pestes de nuestras instituciones, de la política, todo el mundo está muy molesto con prácticamente todo, pero bueno, es lo único que tenemos. Y cuando esto se nos desmorona y se precariza, bueno, lo que impera, lo que prima, como ocurrió a contar del 18 de octubre, es la ley del más fuerte, la ley de la selva. Y por lo tanto, hay que hacerse cargo y tomarse muy en serio el trasfondo de lo que hubo el 18 de octubre, esa rabia contenida que salió y explotó con tanta fuerza y la incapacidad que tuvimos como sociedad de darle, nos costó mucho, ¿no? Darle un cauce pacífico, institucional, que empezó a aparecer, yo diría, recién en el 15 de noviembre, o sea, casi un mes después, con el acuerdo por la paz y la nueva constitución que se materializó en el Congreso. Pero en eso pasó un mes, digamos, donde, como tú dices, el país prácticamente estaba bajo una sombra negra y parecía que íbamos a la deriva con un barco a punto de naufragar, en medio de una tormenta gigantesca. ¿Y qué, cuál es tu, bueno, tú en el libro lo comentas, pero cuál es la explicación para eso? Porque está bien, las protestas es una cosa, pero Chile se transformó en Sí, esos claro. primeros días, en esas primeras semanas. De hecho, tú en el mismo libro cuentas estos parlamentarios que eran unos parlamentarios, gente muy, no sé, gente muy sincera, pero que seguían ciertos límites de la democracia, que la respetaban, es decir, muchos parlamentarios después se volvieron fanáticos revolucionarios después del 18 de octubre. La coalición de gobierno, tú relatas en el libro reuniones con los parlamentarios diciendo un par de días después o 2 días después hay que ceder a las demandas sociales porque si no esto no va a terminar bien. Es decir, rápidamente, ni siquiera en un año, 2 años, sino que rápidamente algunos días la situación cambió radicalmente. Es decir, ¿cómo se explica eso dentro también no solo de la oposición, que quería obviamente votar al gobierno, sino la misma coalición de gobierno que también sucumbió rápidamente al miedo, al terror Mm. que se propiciaba en las calles? Es una buena pregunta. Yo, de hecho, en la primera página del libro lo planteo súper abiertamente. Este libro, el libro que yo escribí, La Vuelta Larga, es una crónica, y no es un libro de interpretación o teoría política, sociológica respecto a cuáles fueron los factores subyacentes que gatillaron la crisis del 18 de octubre. Pero por supuesto que tengo una interpretación que aparece una y otra vez en el libro, se va colando por las distintas páginas y en distintos momentos. Yo te diría que lo fundamental, a mi juicio, tiene que ver con dos factores, ¿no? Una rabia acumulada muy fuerte, producto de, yo te diría, una cuestión que hay una doble combinación, el deterioro relativo de las condiciones y calidad de vida y las expectativas de vida de la gente, ¿no? Sobre todo las perspectivas de futuro. Chile pasó 30 años creciendo muy fuerte, con avances y progresos gigantescos. Eh, que hace ya un buen rato, yo diría hace unos 10 años, ya eso se empezó a frenar, ¿no? Y empezó a perder velocidad. Este es un vuelo que venía volando a muy buena altura y empezó a perder velocidad y la gente empezó a experimentar este deterioro de las condiciones objetivas, materiales de vida, por decirlo de alguna manera, y también el deterioro de las expectativas. O sea, en el pasado, todas las generaciones anteriores eh, tenían conciencia del progreso respecto a su generación anterior y tenían la ilusión, la esperanza que la próxima generación iba a estar mejor que la generación actual. O sea, yo mejor que mis padres y mis hijos mejor de lo que estoy yo. Pero yo diría que una serie de factores, decisiones, condiciones económicas, sociales, empezaron como a debilitar
ese giro, ¿no? Esa rueda del progreso y la movilidad social en Chile. Y de hecho yo te diría que la economía chilena en general todos los índices de progreso y bienestar, si bien no cayeron, pero dejaron de crecer o se fueron deteniendo progresivamente en los últimos 10 años, desde el 2014 en adelante, te diría. Es cosa de ver los índices de crecimiento, participación laboral, salario, reducción de los índices de desigualdad, etc. Además, con un encarecimiento del costo de vida gigantesco, ¿no? Hoy día está muy instalado que el costo de vida es uno de los principales problemas que tienen las familias y en particular los grupos más vulnerables, los pensionados o quienes están fuera del mercado laboral y ciertos grupos que están más precarizados, marginalizados. Yo diría que eso es una cosa y eso fue acumulando una frustración. Y lo segundo es que la política también creo que empezó a fallar estrepitosamente en el mismo periodo de tiempo. Y además, en todo este periodo de tiempo donde hubo poco acuerdo, donde la política dejó de conversar, empezó a mirarse el ombligo y dejó realmente de hacer lo que tiene que hacer, ¿no? Que es procesar estas tensiones, los anhelos, las frustraciones que tiene la ciudadanía, y dedicó más bien a mirarse el ombligo y a mirar las redes sociales y el Twitter antes de procurar, digamos, acuerdos en beneficio de la gente. También se produjeron, y hay que hacer un mea culpa, una serie de escándalos y crisis en distintas instancias muy relevantes de nuestro país, ¿no? Desde la política, con el financiamiento ilegal de la política, que fue una cuestión muy brutal por ahí por el 2015, 2016, 2017, hasta la crisis de la iglesia, las colusiones en el sector privado, ni hablar, mira, en el último tiempo la crisis de las fundaciones, en fin, prácticamente todas las instituciones e instancias que de una u otra manera forman parte de nuestra convivencia o intermedian de nuestra convivencia quedaron bajo sospecha. Y yo creo que eso explica que esta rabia que explotó el 18 de octubre no pudiese ser contenida. Y si tú a eso le agregas el pecado mortal de parte de la izquierda chilena a contar del estallido, ¿no? Que de una u otra manera conectó la violencia y validó, digamos, esta protesta no pacífica, porque la protesta pacífica obviamente es válida y es legítima en democracia, sino validó estos hechos de violencia como si las injusticias de la vida hiciesen legítima el uso de la violencia, digamos, para lograr ciertos objetivos y propósitos, por más nobles que sean, cosa que obviamente en democracia no es admisible, pero hubo sectores que lo validaron, lo permitieron, lo conectaron, incluyendo la posibilidad de derribar a un gobierno legítimamente electo, ¿no? A ti te puede gustar o no gustar un gobierno, pero si fue electo por la gente y tiene un mandato popular, lo tiene que cumplir. Uno le tiene que exigir que lo cumpla. Pero hubo sectores, y en particular de la izquierda más dura, que conectaron la violencia y que de una u otra manera buscaron echar abajo un gobierno legítimamente constituido. Y obviamente eso hizo que la crisis fuera muchísimo más profunda y compleja de lo que habían sido las crisis en los últimos años y en las últimas décadas. Y tuvo que pasar, yo Oye, creo, mucho tiempo para que se empezara a tomar conciencia del daño que se causó, porque además las consecuencias de haber caído, digamos, en esa tentación refundacional, revolucionaria, utópica, hasta hoy día estamos pagando la cuenta. Y quizás la cuenta más evidente de esto es la grave crisis de seguridad pública que tiene una raíz fundamental en haber deslegitimado el uso de la fuerza legítima. Nadie dice que los abusos, eso, obviamente eso no se puede permitir, pero entender que la violencia no está permitido, que el Estado tiene un deber de contener la violencia y que para eso tiene a las policías, que son quienes tienen un mandato legal y constitucional para hacerlo. Todo eso se puso en duda y eso hasta hoy día estamos pagando las consecuencias de haberlo puesto en duda. estamos conversando con Gonzalo Blumel, es autor de este libro, La Vuelta Larga, de Ediciones UC, la editorial de la Universidad Católica. De hecho, es uno de los libros más vendidos. Apareció el 2023, pero ya se ha convertido en uno de los libros más vendidos de esa editorial. Tú relatas acá también tu llegada al Ministerio del Interior y tú lo dices, de hecho, el 18 de octubre dice: "Oh, qué bueno que no me tocó ser ministro del Interior o estar en esos zapatos". Llega después del 2020 a ser ministro del Interior, de hecho te lo pide porque el presidente de la República, Sebastián Piñera, porque Felipe Ward, que era el hombre que iba a ocupar el cargo, eh, aparece rápidamente cuestionado por una frase sobre los derechos humanos, y tú llegas ahí a ese momento. ¿Cuál fue tu mirada central ahí?
para seguir avanzando y cómo también toma este acuerdo, tú lo has dicho en esta entrevista, el acuerdo de noviembre, que moldeó un poco hacia adelante el futuro de lo que vino después con el proceso constitucional. ¿Cuáles eran tus miradas en ese momento y cuál dirías tú que eran tus aciertos o tus errores, mirándolo hacia atrás, que se cometieron para abrir este proceso constitucional que nos llevó a dos fracasos constitucionales, lamentablemente? A ver, mira, lo primero que yo cuando me nombraban ministro de Interior, como tú dices, yo no iba a ser el ministro de Interior, habían otros candidatos, yo iba a seguir en la SECPRES, yo era ministro secretario general de la Presidencia, me gustaba ese trabajo, sentía que lo hacía razonablemente bien, tenía buena razón con los parlamentarios de gobierno y oposición, pero por distintas razones se fueron cayendo todos los posibles candidatos. El presidente me pide que asuma, y cuando me lo pide, que esto es a los pocos minutos antes de la ceremonia de cambio de gabinete del 28 de octubre, o sea, 10 días después del estallido, un par de minutos antes, yo la primera sensación que tuve, me cayó un meteorito en la cabeza, o sea, como si me hubieran dicho te va a caer un rayo y te va a electrocutar, probablemente esa es la sensación más parecida, porque era tan grande el conflicto, era tan intensa la virulencia, la poca capacidad de diálogo, los enfrentamientos que se estaban produciendo en las calles en esos mismos momentos, que parecía una tarea titánica, la práctica imposible. Y era más factible en ese momento que el gobierno colapsara y que colapsara nuestra convivencia democrática a poder encontrar un curso de salida que en ese minuto nadie vislumbraba. Eh, pero bueno, había que hacer el empeño, había que hacer el esfuerzo y además desde chico me habían enseñado que a un presidente no se le dice que no, menos cuando uno es ministro, forma parte del gabinete y tiene un deber de lealtad, ¿no? Y por lo tanto, yo asumo en Interior, eh, y básicamente yo te diría que el presidente me plantea y en las conversaciones que tenemos, todo además muy acelerado, nos planteamos, yo diría, eh, tres caminos o tres objetivos bien fundamentales. El primero, avanzar en la recuperación del orden público. En ese minuto está completamente desbordado y además habían un montón de denuncias respecto a cómo estaban funcionando las policías, de denuncias sobre derechos humanos, sobre abusos policiales. Y esa era una cuestión que había que mejorarla porque estaba causando una severa controversia, y era motivo de una crítica, digamos, que había que hacerse cargo. O sea, era una cuestión que uno no podía soslayar y por lo tanto abordar ese tema, empezar a revisar los protocolos policiales. De hecho, no solo revisamos los protocolos policiales, sino que a las pocas semanas convocamos a un consejo para la reforma de Carabineros porque nos dimos cuenta que había una serie de cuestiones que tenían que ser mejoradas, que tenían que ser corregidas. Entonces, ese fue un tema de primerísima prioridad porque en ese minuto literalmente, pero literalmente, Chile está incendiado por los cuatro costados. De hecho, el día que yo asumí fue uno de los días más violentos después del 18 de octubre. Fue un día lleno de protestas, barricadas, lanzamiento de bombas molotov, el Palacio de Gobierno asediado, digamos, por hordas muy violentas que querían tomarse el Palacio de Gobierno y bueno, y con todo lo que eso podría significar. Entonces, primer objetivo, avanzar en la recuperación de la seguridad, del orden público. Segundo objetivo, tratar de ir consolidando una serie de reformas y medidas sociales para hacerse cargo de las demandas que estaban planteadas muy legítimas en las calles, ¿no? Que eran básicamente tres: sueldos, salud y pensión. Eran como los tres grandes temas que en ese minuto la gente más reclamaba. Y de hecho, el presidente un par de días antes había anunciado una agenda social que había tenido una recepción relativamente positiva, tibia por parte de la oposición, pero que no avanzaba mucho. Y ahí lo trabajamos muchísimo con Ignacio Briones, ministro de Hacienda, María José Saldívar, ministra del Trabajo, y finalmente logramos ir destrabando algunas cosas, y empezaron a producirse una serie de iniciativas y mejoras sociales que después fueron bien importantes y que finalmente derivaron a meses o años después en la PG1, el Plan Garantizado Universal de Pensiones, que fue un tremendo avance que se cerró y se terminó a abrochar al final del gobierno del presidente Piñera. Y bueno, y lo tercero y lo más importante, y esta fue una cuestión que me tocó asumirla a mí, sobre todo como responsabilidad propia, era poder construir un acuerdo político amplio, transversal, legitimado, que pudiera encauzar la crisis, ¿no?
Quizás no resolver todos los problemas, porque resolver todos los problemas era imposible. Es decir, la crisis del 18 de octubre es de esas crisis que a Chile le tocan cada 40, 50 años, que en la práctica son fuente de conflictos enormes y que en el pasado, el año 1973, ni hablar, 1925, la crisis de la República Parlamentaria, también fue una crisis muy fuerte, que tuvo asonada pérdida de la democracia, tuvimos la dictadura de Ibáñez, en fin, fue un periodo de muchas turbulencias y después te vas para atrás 40 años antes, la guerra civil de 1891. Entonces, era nuestra crisis y había que darle un curso de salida para evitar un trauma, un conflicto como el 73, el 25 en 1891. Bueno, y ese fue, digamos, fue finalmente la semilla o el origen de lo que terminó siendo poco después, a las 2 semanas y media aproximadamente, este acuerdo del 15 de noviembre por la paz y la nueva constitución, que fue el puntapié inicial, digamos, de estos procesos constituyentes, que bueno, terminaron como terminaron, pero que en ese minuto fueron tremendamente importantes para bajar las tensiones, para poder aislar a los más rupturistas. Hubo sectores que no se sumaron a ese acuerdo, el Partido Comunista, algunos del Frente Amplio, y poder tratar de, como se dice en términos futbolísticos, poner la pelota contra el piso, tener un plan, tener una hoja de ruta para empezar a resolver la crisis. Obviamente después vino la pandemia y eso también contribuyó muchísimo porque cambiaron las prioridades, pero yo te diría que al momento de asumir, poder construir un acuerdo, aunque sea frágil, precario, pero que nos diera un cierto horizonte de salida, era lejos lo más importante. Y ese fue mi principal desafío. Me quedan dos preguntas. La primera planteada obviamente con el libro que tú lo relatas acá. ¿Te impactó directamente en cuanto al ánimo, en cuanto a tu mirada que tenías de la política y también lo que querías hacer después que te fuiste? Fue como un alivio. Cuenta acá que la escritura te ayudó también a hacer deporte, es decir, salirte un poco de todo lo que estaba ocurriendo. ¿Cuál fue el impacto ahí personal, anímico, físico incluso de todo lo que había ocurrido durante tu proceso en el gobierno? Uf, es una buena pregunta. Si miro para atrás, obviamente hay momentos que los miro, los recuerdo con mucha gratitud, momentos muy bonitos y también hubo momentos que fueron muy duros. Bueno, yo creo que todo el país lo pasó mal, el estallido, la pandemia fue un periodo bien complejo en nuestra convivencia. Y por supuesto que quienes estábamos ahí en la primera línea, no de las barricadas, ¿no? sino de la política, tuvimos que enfrentar situaciones súper complejas, tanto en lo político como en lo humano, en lo personal, que uno entiende que forma parte de esta actividad, pero que probablemente hoy día ha llegado a niveles que a la gente en su casa le cuesta, o a quienes lo escuchan, ¿no? Les cuesta imaginarse el efecto en la familia, en los hijos, en el entorno, en los amigos. Fue un periodo, además, Armando, donde yo creo que como sociedad nos dividimos mucho. Yo creo que a todos les pasó, ¿no? En los grupos de WhatsApp, en sus reuniones familiares, la junta con los amigos, las peleas, las discusiones. Hoy día eso ha bajado mucho, pero ahí hubo, bueno, obviamente, mucha polarización. Eh, y yo te diría, además, con el efecto de las redes sociales, que es una cuestión 24/7 que te agarra y no te suelta, hace aún más difícil sobrellevar esto. Yo creo que el ejercicio, quizás es un tema que se habla poco y se discute poco, pero el ejercicio de la actividad pública y los efectos de quienes están ahí de una u otra manera en el bienestar personal, en la salud mental, es bastante fuerte. Eh, y tuve que aprender una vez que salí, de una u otra manera, a recomponerme y a reconstruirme para intentar seguir adelante. Porque además, cuando uno está adentro, por supuesto, uno tiene mucha influencia, mucho poder, pasar muchas cosas, pero después uno sale y queda solo, literalmente, y más, imagínate, yo salí en medio de la pandemia, eh, por lo tanto, volver a reconstruirse personal, anímicamente y profesionalmente fue duro, yo algo menciono en el libro, y de hecho yo soy en eso como bien pudoroso, no soy tanto de transmitir, digamos, la dimensión más privada de la vida pública, porque no sé, bueno, en mi personalidad no tengo idea, eh, pero no fue sencillo, esa es la verdad. Eh, y, y nada, pues, tuve que ir buscando distintas maneras y formas
de ir levantando la cabeza y yo te diría que mirando hacia atrás eh, o intentando reconciliarme con todo lo que me y nos tocó vivir. Tú me preguntaste, bueno, ¿hay algo que te arrepiente? ¿Hay algo que crees que se podría haber hecho mejor? Bueno, obviamente miles de cosas, pero dadas las circunstancias, a veces las cosas no son como uno como las planifica y como me comentó alguien alguna vez, sobre todo cuando se producen estos grandes conflictos sociales, políticos, eh, lo que te da tranquilidad, por decirlo de alguna manera, no es tanto si las cosas resultaron tan bien como uno pensaba que iban a salir, sino cuánto mal se pudo evitar, cuánto daño, porque yo creo que literalmente Chile estuvo al borde del abismo, del colapso de su convivencia, del colapso de su democracia, y hoy día estamos vapuleados, estamos golpeados, estamos, en buen chileno, estamos bien machucados. Algunos dicen que Chile se jodió, otros dicen que Chile se chingó. Yo no creo, no, yo no creo, sinceramente no lo creo. Creo que Chile sigue siendo un país con una oportunidad y unas posibilidades maravillosas, pero pucha que fue difícil enfrentar las turbulencias del estallido social. Eh, y por lo tanto, solo a modo de comentario, consejo, no sé, para quienes nos escuchan, a quienes les gusta la vida, la política, la vida pública, que tengan siempre conciencia de que esto es temporal, es pasajero y es muy duro, es frágil y es duro. Y por lo tanto hay que estar bien preparado y tener conciencia de esa fragilidad para no sucumbir cuando a uno le tocan enfrentar esos momentos tan difíciles que a veces incluso son muy amargos. Por último, Gonzalo, ahí está el libro, La Vuelta Larga. No te puedo dejar de preguntar por lo que ocurrió con el presidente Piñera, que fue de hecho tu jefe, más que tu jefe, obviamente tú trabajaste varios años con él, tanto en la figura pública o en la esfera pública, también desde el interior ahí con los asesores. Impactó fuertemente lo que le ocurrió a él, impactó también, me imagino, contigo y con los asesores, con la gente que estuvo ahí porque también era una figura que, más allá de que haya salido del gobierno, también era una figura presente, es decir, era una figura política muy potente. Em, ¿Cómo se vive eso también, conociendo a alguien desde la esfera pública, pero también desde la interna, es decir, las conversaciones, estas reuniones, todo lo que se da al interior de un gobierno? Chuta, es brutal pensar que ya no está más, digamos. O sea, una persona que, por lo menos para mí y para mucha gente, pero en mi caso personal, no solo fue un jefe, un presidente con el que me tocó trabajar como ministro, un líder político, sino que también fue alguien muy cercano, fue un guía, fue alguien que me enseñó muchas cosas y que yo creo que también terminó con todas las diferencias, porque de edad, de experiencias vitales, teníamos muchas diferencias, pero que también fue un amigo, eh, en el cual hubo sueños compartidos, afectos, éxitos, pero también fracasos muy duros que nos tocó vivir juntos eh, en diversas ocasiones. A mí me tocó compartir con él, yo te diría codo a codo, día a día, unos 10 años aproximadamente, de una relación muy estrecha, ¿no? De casi compartir oficina o formar parte, digamos, del mismo equipo, del equipo chico, digamos, con el cual eh, nos jugamos una y mil veces por Chile, por nuestro país, a través de la actividad política. Eh, y se le echa mucho de menos porque yo creo que nuestro país lamentablemente cada día tiene menos liderazgos que tengan esta capacidad, ¿no? Como de levantar la mirada, de unir mundos también, de no solo hablarle a su trinchera, a su tribu, sino también pensar un poco más allá. Y yo creo una cuestión que hoy día en Chile se ha perdido mucho, que es entender que somos una sola nación, que somos un solo país, que podemos tener muchas diferencias, que podemos tener miradas y visiones muy distintas, pero que vamos juntos todos en el barco. Y creo que hay pocos capitanes en nuestra historia reciente y hoy día en Chile que tengan esa capacidad de conducir el barco con esa visión, ¿no? Con aciertos, con errores, todas las figuras políticas, todas las figuras públicas tienen luces y sombras, pero con esa visión que finalmente creo que es lo más importante. Y se le echa mucho de menos. Fue un golpe muy duro. Han pasado poco más de 2 meses. Y yo te diría que si bien por una parte hay una cierta retribución en lo anímico,
por el reconocimiento que hubo después de su fallecimiento, que fue una cosa, además de espontánea, muy impactante, no ver a la gente en las calles expresándole tanto cariño. eh, Esa ausencia, a medida que pasa el tiempo, como se siente más y se hace más notoria. Pero nada, pues la vida es así, te da estos golpes y hay que tratar de seguir adelante. Hay que tratar de seguir adelante y yo estoy seguro además que si él estuviera acá, él nos diría eso. Levantar la cabeza, arremangarse las mangas y seguir hacia adelante. ¿Cómo ha estado la respuesta del libro? Porque el libro es del 2023, tú lo has presentado también a lo largo de Chile, el mismo libro lo dice, uno de los más vendidos de la editorial de la Universidad Católica, de UC. Parece que había como una necesidad, un requerimiento, una ansia de conocer también la mirada desde dentro, porque conocemos la mirada pública, pero no sé qué te pasa a ti con la respuesta de este libro y cómo lo toma la gente también. Ha sido bien impresionante, fíjate, porque bueno, claro, al comienzo uno tiene el feedback o los comentarios de los más cercanos, ¿no? Pero a medida que pasa el tiempo y se va leyendo más, gente que uno no conoce, gente con la que te encuentras en la calle, en entrevistas como esta, te empieza ya como a dar su visión respecto a lo que le significó la lectura del libro. Y hay tres cosas que a mí me han llamado la atención. La primera es que a la gente le sorprende que esté como, me dicen, está bien escrito. Como que no sé si me tenían poca fe o qué sé yo, porque como yo soy ingeniero, digamos, pero siempre me gustaba mucho escribir, me gusta leer y, y me da risa, digamos, ese comentario de, de cuando te dicen, oye, mira, eh, ¿estás seguro que lo hiciste tú? Porque está bien escrito. Yo digo, sí, lo hice yo. Obviamente tuve editores que me ayudaron, pero bueno que la gente lo valore y le haya gustado desde el punto de vista narrativo, que siempre es tremendamente importante, ¿no? Lo segundo es que también me comentan mucho que lo encuentran muy sincero. O sea, como que les sorprendió el nivel de autocrítica, de reflexión eh, objetiva o lo más objetiva posible dentro del objetivo que uno puede hacer en estas cosas. Y eso para mí era un objetivo bien importante porque yo creo que estos libros tienen valor en la medida que hacen una reflexión sincera y es lo que intenté hacer. Digamos, después la gente podría decir que le gusta, no le gusta, está de acuerdo, no está de acuerdo, pero traté de hacerlo muy sincero y por eso me tomé harto tiempo. Me tomé casi 3 años de trabajo en sacar adelante un proyecto que fue súper exigente para mí. Y lo tercero es que también a muchas personas hasta cierto punto le ha hecho revivir un periodo que desde distintos ángulos o desde donde le haya tocado vivirlo, fue un momento intenso, ¿no? Muy duro, como lo hablábamos hace un rato, de mucha pasión, pero también de mucha incertidumbre y de mucho conflicto, de mucho enfrentamiento. Y claro, la pregunta es, bueno, ¿tiene sentido revivir todo eso? Y yo te diría que esa es tú me preguntaste al comienzo por qué escribirlo, bueno, esa es la principal razón para escribirlo, porque yo creo que eh, hay que aprender de las lecciones de lo que no, de los que no, lo que nos tocó vivir. Fue una etapa muy difícil de nuestra convivencia eh, y tenemos que aprender para que no se vuelva a repetir, porque, porque los países, yo insisto, yo no creo, como dicen algunos expertos, que Chile está jodido, yo no creo que Chile esté jodido, chingado, ni con una falla estructural que no se pueda recuperar, pero eso podría pasarnos. Y hay ejemplos en la región de países que entraron en una deriva de crisis permanente y no han salido más. Y el ejemplo más triste y lamentable es Venezuela. Y en nuestro país tenemos que cuidarlo y la mejor forma de cuidarlo es aprender de las lecciones de nuestra historia. Y estas lecciones son bastante recientes, pero igual ya ha pasado el tiempo y, y hay que mirarlas a la distancia para ojalá aprender de lo que vivimos y no volver a cometer los mismos errores. Gonzalo Blumel, autor de La Vuelta Larga de Ediciones EOC, muchas gracias por el tiempo, éxito, gracias por el libro también. Ratifico que es un libro muy bien escrito porque la narrativa son esos libros que tú necesariamente tienes que seguir leyendo, te atrapan. Así que sí, confirmo que está muy bien escrito. La narrativa, de hecho, es interesante porque nos sumerge, nos lleva a ese momento, esas vivencias de Gonzalo Blumel, que ha sido nuestro invitado de hoy.
Y bueno, éxito también en tus proyectos personales, en tu trabajo, y gracias por conversar de este maravilloso libro, La Vuelta Larga de Ediciones UC. No, Armando, gracias a ti por la invitación. En la quinta edición, a propósito de tu pregunta. Y nada, ¿qué le puede gustar más a uno que cuando escribe un libro que la gente lo lea? Así que muchas gracias.